Esto es lo que se hace en arterias. Uno coge la arteria uterina de la madre, esta es la arteria ilíaca y la vena ilíaca. Se ubica uno que es como por acá en el Doppler, eso es más o menos aquí en la espina ilíaca. Le pone el ecógrafo ahí y saca esta gráfica. Si la gráfica de la uterina de la madre muestra esta diástole así tan buena, ¿cómo está el flujo en esa arterina? Pero si muestra esto, tiene una muesca portodiastólica muy grande y dice hay alta resistencia al flujo, o sea que esa arteria está mala, ¿cierto? Es positivo, ¿cierto? Acuérdense que uno puede hacer tamizaje de esa arteria uterina en la semana 18 en pacientes que tuvieron riesgo alto de preeclampsia, o sea que ya les dio preeclampsia, que tienen SAM. Puede ser una prueba predictora en el 50% de preeclampsia y el 30% de RCI. Si bien no es una panacea, ayuda. En la arteria umbilical, uno pone el transductor y saca estas gráficas. Esto es una arteria umbilical normal. Sístole y diástole. ¿Sí o no? ¿Cómo está la diástole de esta umbilical? Más disminuida. ¿Aquí qué pasa con la diástole? Ausente. ¿Y aquí cómo qué pasa con la diástole? Se revierte. Entonces es lo que uno evalúa cuando hace el Doppler. Entonces, esos son criterios de Doppler. Un bebé que tiene buena diástole en la umbilical, uno que no la tiene tan buena, otro que perdió la diástole y uno que ya está inverso. ¿Cuál feto está más enfermo si tuviera un RCI? Sí. Que ya acuérdense que ese sería un criterio para clasificarlo como un RCI de tipo 4. ¿Ah? No, 3. 3. 3, porque el 4 es del 3. Si esto le sale a uno en un Doppler, este sería un feto con RCI de tipo 3 y ya le haría el seguimiento a el RCI de tipo 3. ¿Listo? Esta es cerebral media, en el polígono de Willis. Esta es una cerebral media normal y esta es una cerebral media ya normal. ¿Qué pasa en la cerebral media? Como se vasodilata, el flujo diastólico es amplio. Porque la arteria, para perfundir mejor el cerebro, entonces la arteria se dilata. Eso es lo que pasa. Por eso es que su índice de pulsatividad se va al percentil. Y este es el ductus venoso. Esto es lo normal del ductus. Y esta onda se llama onda A. Cuando se va bajando y va llegando a esta basal, se pierde o se invierte, el bebé ya está casi que premorte. Entonces, por ejemplo, este es un bebé que está premorte, le quedan minutos de vida. Cuando sale este flujo en el ductus venoso. ¿Cuándo hay que evaluar ese ductus venoso? Cuando en un Doppler de umbilical ya hay ausencia de flujo en diástole. Cuando ya uno le sale esto en la umbilical, uno siempre tiene que mirar las estructuras venosas del feto para mirar cómo se está comportando desde el punto de vista normal. Entonces, digamos un brochecito ahí de ojo. ¿Les quedó claro? Que artículos actualizados que hablan sobre la umbilical. Entonces, por ejemplo, no necesita ser pues un gran mago en la ecografía. Si a mí me llega una señora de Chocó a las 2 de la mañana, en la nasal, con 30 semanas de gestación, con 240, 120, ¿cierto? Se las voy a poner como llegan aquí al San Vicente, 2 de la mañana, con 240, 120 de presión y en la nasal. Entonces llego yo y la paso de cobra, conmigo el bebé, y el bebé tiene flujo diastólico positivo en la umbilical. Yo sé que esa señora con preeclampsia severa, con RCI y con flujo diastólico positivo en la umbilical, la tasa de mortalidad fetal es del 4%, o sea, el 96%, ese bebé no se va a morir ahí, esa noche. Si tiene ausencia del flujo diastólico en la umbilical, la tasa de mortalidad fetal es del 40%, o sea, tengo ya un 40% de riesgo que esa misma noche se muere. Entonces le hago exámenes y desembarazo. Y si por el contrario tienes inversión, tasa de mortalidad fetal del 71%. O sea que tú para el laboratorio y operemos. Este feto no aguanta infarto. Entonces esa es otra cosa bacana que dice el documento en letra menuda. ¿Sí? RCI con la ausencia del flujo diastólico en la umbilical, 50% o más de esos fetos sometidos a una inducción hacen sufrimiento fetal intrapártico. Entonces, ¿para qué le voy a meter yo leña al fuego? ¿Cierto? Si yo veo que el Doppler está así, ¿yo para qué le pongo oxitocina? Para que me tengan corriendo en 8 o 9 dilatación meconiado, ¿cierto? Se opera de una vez. Entonces, estos fetos, cuando ya tienen ausencia de flujo diastólico umbilical, más del 50% hacen sufrimiento fetal
tasas de mortalidad del 4, 40 y 71% de acuerdo a la tabla de la. ¿Es que otra? Se habla de un síndrome de la debilidad capilar en la preeclampsia típica, cuando uno encuentra pacientes con edema facial, edema pulmonar, así, pensar en el gel, que da dolor epigástrico, náuseas, vómito. Y esto de la presión, pues ya las categorizamos de acuerdo a cuánto le da la presión. Esas son las complicaciones agudas. Los que notaron, por ejemplo, ¿qué les tocó ver en este mes de todas estas complicaciones? Eclampsia. ¿Qué más? ¿Pres? No. ¿No les tocó ver pres por ahí? ¿No? Emergencias hipertensivas. Rupturas hepáticas. No, es muy poco frecuente. Pero casi siempre es edema pulmonar. No. Afortunadamente no, porque es más iatrogénico. O sea, si ustedes ven mucho edema pulmonar aquí en el San Vicente de Paúl es porque estamos trabajando mal. Porque casi siempre es iatrogénico. Sobrecarga hídrica, ¿cierto? Ahora miramos. Miremos las más frecuentes. El librito les trae eso también, los cambios, creo que son los cambios fisiológicos, la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. El flujo sanguíneo cerebral se autorregula entre presiones entre 60 y 150 milímetros de mercurio. Cuando las presiones se aumentan, se pierde la autorregulación. ¿Y qué es perder la autorregulación? Se pierde la capacidad miogénica de las arterias cerebrales. Entonces, digamos que la señora llegó con 240 a 120. La región anterior del cerebro muy bien inervada por el simpático, entonces el vaso hace esto, se vasoconstriñe. Y la región posterior del cerebro muy mal inervado por el simpático, entonces el vaso no tiene la capacidad miogénica de hacer vasoconstricción, se queda vasodilatado. Con 240 a 120, ¿cómo tiene la presión hidrostática en el capilar? Aumentada, saca líquido en el intersticio. Matizada como un elefante, ¿cómo tendrá la coloidosmótica que mantiene el líquido intravascular? Ahí, entonces disminuye la fuerza que mantiene el líquido en el vaso. Entonces, ¿cómo está? Se va al exterior. Y estamos hablando de qué? De la región posterior del cerebro. Entonces, ¿cuáles eran los síntomas de la paciente? No veo. Señora, pásense aquí, ya le cobran como hacerle la coronilla. No veo, médico. Ayúdenme, no veo. Pres. ¿Cierto? Pierde la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. Y lo mismo sucede en eclampsia. Porque, miren las hipertensas crónicas, ¿por qué aguantan estas hipertensas crónicas tanta hipertensión sin tener tanta clínica? Miren la curva donde va. ¿Ah? Porque como ve durante un tiempo tan crónico, remodela los vasos del cerebro y entonces son capaces de aguantar presiones más altas sin que se pierda la autorregulación. Mire que ellos apenas empiezan a perder la autorregulación del flujo con 200. Hay una niña gestante de 14 añitos con preeclampsia severa, delgadita, que maneja por ahí 80, 60 de presión y llega con 180, 120. ¿Cómo tendrá la autorregulación del flujo? Perdida, con edema cerebral de tipo vasogénico. Entonces, para que miren con detenimiento y lo lean en el librito rosado está. Eclampsia, convulsiones, tonicoclónicas generalizadas y siempre, no les olvide, el coma. Hace parte de la definición en el contexto de una preeclampsia. Puede ser la primera manifestación de la enfermedad en el 20% de las pacientes, o sea que a usted le puede llevar a un hospital local convulsionado médico. ¿Ya qué enfermedad ha sufrido? No, nada médico. Puede ser, debe considerarlo como una eclampsia. Convulsionan el punto 5 de las no severas y el 2 o 3% de las severas. Esta primera antes que diría aquí, preeclampsia moderada, pero como ya no existe moderada, entonces voy a decir el punto 5 de las no severas y el 2 a 3 de las severas convulsiones. No, y entonces la severas entraría el síndrome de... Sí, claro. Síndrome de es criterio de severidad de la preeclampsia. Esa es la fisiopatología de la eclampsia. Puede ser la hipertensión aguda, pero hay edema cerebral, isquemia, hemorragia, vasoespasmo. La presentación de la eclampsia, o sea, cuando ustedes tienen una eclántica, la clasifican eclampsia anteparto, intraparto, posparto, temprana o tardía. En el libro está clasificada de esa manera, con una
variación ahí en los porcentajes, pero la ley la mantiene. ¿Qué es importante para el manejo de la paciente con eclampsia? Prevenir la hipoxia y el trauma. Muchas veces ya ha sucedido casos desafortunados, les los cuento para que aprendan de los errores. 6:30 de la mañana aquí en urgencias, hace por ahí 2 años, de Caldas, trajeron a la señora. 6:30 en un hospital de esto es un caos. Porque ¿de quién es esa paciente? Ni del que se está yendo, ni del que ha llegado. Porque el que no ha llegado y el que se está yendo está. Entonces la dejaron sola en el consultorio. Emergencia hipertensiva. Se cayó de la camilla, se hizo un chichón. El familiar lo vio. Una hemorragia intraparenquimatosa, pero por la crisis hipertensiva, no por la caída. Y entonces ahí está en un problema médico legal porque la familia dice que fue con la caída que le dio. Es evitarle el trauma materno. ¿Cierto? Por eso a mí esas pacientes que llegan tan maluquitas, que tienen la presión muy alta y hay cama, ¿dónde está mejor la señora? ¿En una camilla ahí o en una cama de naves? Pase la venas en la cama, le pone la baranda elevada y evite ese problema. Garantícele la vida impermeable, póngale oxígeno, la estabilidad cardiorrespiratoria, es decir, trate la crisis hipertensiva. Póngale sulfato para evitar eclampsia o que recurra a la eclampsia, como ya convencionó, para que no le vuelva a dar. Y evalúe prontamente el parto, porque tener eclampsia es sinónimo de terminar el embarazo. El magnesio, el mejor medicamento para evitar la eclampsia. El estudio McPay demostró eso. 58% de eficacia. Con esta ayuda que es importante que ustedes sepan que el magnesio no previene el 100% de las convulsiones. Pero hay que ponerlo, porque es capaz de prevenir un 58%. Entonces, que hay pacientes que pueden convulsionar teniendo sulfato. El sulfato no previene la eclampsia en un 100%. ¿En cuánto es capaz de prevenir? En un 58%. Entonces hay que ponerlo. El problema está cuando ella le convulsiona y no tenía magnesio. Pero que le convulsione teniéndolo, pues, le convulsione lo tenía. Cuando usted compara el magnesio con diazepam y clofenicoína, entonces el magnesio le reduce las convulsiones. Cuando compara con diazepam en un 52% más y con fenitoína en un 67%. O sea, ¿cuál es el mejor medicamento? ¿El diazepam o la fenitoína? El sulfato. Ni lo uno ni lo otro, el sulfato. En preeclampsia severa hay que poner el sulfato a 63 a 71 pacientes para prevenir una convulsión. Y en no severas entre 109 y 400. De estos trabajos es que se hacen los protocolos que dicen, solo pongan sulfato de magnesio en pacientes que tienen preeclampsias severas. No justifica ponerlos en preeclampsias no severas, porque primero, convulsionan en un punto 5 y habría que poner mucho sulfato a muchos pacientes para prevenir una convulsión. Entonces, el número necesario a tratar no favorece su uso, solo en preeclampsia severa. Una preguntita. Sí. Yo sé que tiene el uso del sulfato de magnesio en las preeclampsias no severas de una parte, pues periparto. No. Porque la POC no lo recomienda. En el libro rosado pues se recomienda, ¿cierto? Y usted no actúe y ellos dicen nosotros, pues como los autores, pues, nosotros lo usamos porque tiene baja toxicidad y porque tiene pues un potencial benéfico para la persona. Pues nosotros no lo ponemos, pero el que lo ponga lo tiene que vigilar. La toxicidad depende de una buena vigilancia clínica y el que no tenga contraindicaciones para intoxicarse, ¿cierto? Cómo está la diuresis y no tenga otras contraindicaciones. Entonces hay gente que lo usa, pero nosotros no lo recomendamos, solo ponemos sulfato en severas. Severas con todos los criterios ya conocidos, que tuvo las cifras o disfunción orgánica. Disculpa los criterios de severidad, pero no lo usamos, ¿verdad?